A menudo llamada una de las maravillas del mundo moderno, el oleoducto de Alaska es una hazaña de ingeniería que recorre 1.300 kilómetros desde la bahía Prudhoe en el norte de Alaska hasta Valdez al sur. El oleoducto bombea crudo a un ritmo de entre 700.000 a 2 millones de barriles al día y le toma casi 12 días viajar todo el largo y ancho de Alaska a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Construido a lo largo de uno de los terrenos más difíciles del mundo, el oleoducto fue conocido en el momento como una de las maravillas modernas del mundo y su construcción fue una de las proezas definitorias del Estados Unidos moderno. La construcción continuó durante el invierno alasqueño a temperaturas tan bajas como menos 70 grados por debajo de cero y las tierras por las cuales la tubería recorre son tan remotas que se tuvieron que hacer carreteras para que los equipos de construcción llegaran al lugar. Antes, durante y mucho después de su construcción, preocupaciones y miedos medioambientales han surgido, con muchos temiendo que el oleoducto provocaría derrames desastrosos que arruinarían uno de los últimos sitios naturales pristinos, y hasta la fecha el oleoducto ha mostrado ser una de las maneras más seguras de transportar petróleo, mucho más seguro que enviarlo por un mar lleno de hielo tan amenazante que podría destrozar un barco. Pero la historia del oleoducto inició hace 150 años con los balleneros del siglo XIX reconociendo la sustancia que los pueblos Inupiat llamaban tan negro como el petróleo. Una inspección inicial del norte de Alaska confirmó filtración de petróleo en diferentes lugares, y era claro que este remoto lugar natural estaba literalmente a reventar con crudo. Sin embargo, debido al terreno difícil y el mortal frío invernal, cualquier interés en desarrollar estos lejanos campos petroleros se desvaneció al menos hasta la Primera Guerra Mundial. Con la Armada transformando sus barcos de carbón a combustible, se hizo imperativo que los Estados Unidos mantuvieran una reserva estratégica de crudo solo en caso de una gran guerra. Por ende, el presidente Warren G. Harding estableció una serie de reservas de petróleo navales que serían apartadas para futuras perforaciones hechas por la Armada. Estas reservas se encontraban en Estados Unidos, pero algunos de los depósitos más grandes eran los que se encontraban en todo Alaska. De las reservas de Alaska, las localizadas en la costa norte serían las más importantes, rivalizando en tamaño con aquellas encontradas en Texas o el Medio Oriente. Al enviar geólogos para cuantificar la riqueza en petróleo y carbón de Alaska, el Servicio Geológico de los Estados Unidos cartografió el norte de Alaska entre 1923 y 1925, confirmando que la tierra era rica en reservas de carbón y crudo. Sin embargo, el gran desafío que presentaban los inviernos alasqueños retrasó la explotación de estas reservas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1944 la Armada de Estados Unidos financió la exploración a lo largo de la cordillera de Brooks. Se descubrieron varios campos petroleros, pero la dificultad que presentaba el clima de Alaska y su lejanía nuevamente desalentó la explotación. El crudo podía ser bombeado del suelo con mayor facilidad en los climas más templados de los 48 estados contiguos e incluso en climas menos adversos en Canadá. Por el futuro inmediato, la naturaleza pristina de Alaska estaría protegida por su lejanía e inviernos brutalmente fríos. Pero la explotación comercial de los campos petroleros en el sur de Alaska eventualmente atrajo interés al estado y a sus impresionantes reservas de crudo. El norte de Alaska contenía una de las mayores reservas del mundo, pero el problema de transportarlo fuera de la región permanecía. Temiendo una invasión japonesa a Canadá y luego a los Estados Unidos vía Alaska, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos había construido la autopista Alaska durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese punto no había ningún camino que fuera desde los estados contiguos hacia Alaska y el viaje se hacía vía aérea o marítima. La nueva autopista aseguraba que grandes números de tropas podían ser despachadas para defender de una invasión japonesa, pero en tiempos de paz podía ser usada para conectar el lejano norte con el resto de Estados Unidos. A pesar de esto, Alaska seguía siendo bastante remota y los únicos puertos comerciales marítimos estaban en el extremo sudeste del estado, donde el océano se mantenía libre de hielo durante el invierno. Al norte, sin embargo, el mar bloquearía la mayor parte del año cualquier puerto con capas gruesas de hielo, dejando solo un corto periodo durante el verano para que los barcos entraran y salieran. Una solución para bombear desde el subsuelo las increíbles riquezas se necesitaba con desesperación. La primera y más obvia solución era la creación de un oleoducto de transporte, pero en ese momento ningún oleoducto en el mundo se había construido con la longitud que se necesitaba para cruzar Alaska. Los ingenieros temían que era un desafío técnico insuperable. El crudo no solo tenía que ser transportado por miles de kilómetros, pero tendría que ser calentado durante el invierno para mantenerlo fluyendo. Los desafíos técnicos eran grandes y por ende se buscaron alternativas. Boeing propuso construir una flota de aviones tanqueros gigantes de 12 motores que llevarían el crudo desde los campos a los puertos del sur, pero ninguna flota de aviones podría transportar suficiente crudo lo suficientemente rápido para hacer la tarea
idea comercialmente viable. General Dynamics, constructores de muchos de los submarinos de la Armada, propuso construir una flota de submarinos tanqueros que viajarían bajo la capa de hielo ártica, pero eso se consideró muy arriesgado y costoso. Otra propuesta involucraba extender el ferrocarril de Alaska hasta el norte a la bahía Prudhoe. Esta era atractiva, pero seguía sin proporcionar suficiente capacidad de transporte para que fuera rentable. De último, una flota de tanqueros rompehielos fue propuesta y sin más opciones fue vista como la idea más realista y rentable. Y así, Humboldt Oil and Refining Company envió un tanquero especial al norte, el SS Manhattan, para probar la factibilidad de transportar crudo con tanqueros rompehielos. El Manhattan era una nave poderosa equipada con una proa rompehielos, poderosos motores y hélices endurecidas para resistir las corrientes de hielo. Sin embargo, durante su viaje de prueba por el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el mar de Beaufort, la nave sufrió daños en varias bodegas, las cuales se inundaron y se vio obligada a cambiar de curso. Al final fue escoltada por el rompehielos canadiense CCGS John A. Macdonald. Transportar crudo desde el lejano norte con tanqueros era demasiado peligroso, así que le tocaba a la idea original, buscar maneras de construir el oleoducto más largo del mundo en ese momento. Incluso antes de que el SS Manhattan hubiese dejado puerto para su extraordinario paseo por el norte, el sistema de oleoducto Trans-Alaska o SOTA se había formado por una coalición de ARCO, British Petroleum y Humboldt Oil. En 1969, SOTA pidió permiso al Departamento del Interior de Estados Unidos para iniciar estudios geológicos y de ingeniería de la ruta propuesta del oleoducto. Pero incluso antes de que estos estudios de viabilidad iniciaran, las tres compañías ya habían decidido una ruta para él. Con planes de enterrar el oleoducto como era la norma en todo el mundo, el trabajo estaba estipulado a iniciar cuando el Departamento del Interior enviara personal a analizar la ruta propuesta y los planes. La investigación descubrió que la ruta y la elección de enterrarlo era inviable, ya que el crudo caliente fluyendo en la tubería calentaría el permafrost alrededor y esta fallaría, derramando millones de barriles de crudo en el proceso. Los ingenieros de la compañía petrolera subestimaron la dificultad de cavar en el permafrost e ignoraron las ramificaciones de calentarlo con crudo caliente. Estaba claro que las compañías petroleras habían acelerado sus preparativos anticipando tener el oleoducto funcional para finales de 1969, pocos meses después de empezar a construirlo. Una noción catalogada como ridícula por el personal del Departamento del Interior. Estos problemas de ingeniería, junto con reclamos de compensación de los nativos por el paso del oleoducto por sus tierras, congeló la construcción. Al mismo tiempo, conservacionistas se manifestaron contra el oleoducto, afirmando que Alaska era naturaleza que no había sido tocada y que debía mantenerse así. Motivado por estas protestas, el Departamento del Interior forzó a las compañías a llevar a cabo estudios de impacto ambiental para el oleoducto propuesto, una movida que retrasó aún más la construcción e incrementaba el costo del proyecto. Por 3 años, los conservacionistas y los nativos bloquearon la construcción del oleoducto, al obtener grandes concesiones de las compañías petroleras para incluir puntos de cruce para las manadas de caribús y dinero para ayudar a proteger a las especies nativas. Sin embargo, el 17 de octubre de 1973, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo impuso un embargo petrolero contra Estados Unidos, en represalia por su apoyo de Israel durante la guerra de Yom Kippur. Fue un duro golpe para los Estados Unidos, pues importaba el 35% de su crudo de fuentes extranjeras y los precios de la gasolina se dispararon, resultando en escasez en toda la nación. Los estadounidenses demandaban respuestas y 2 semanas más tarde, el Congreso de Estados Unidos aprobó la inmediata construcción del oleoducto Trans-Alaska, eliminando cualquier impedimento legal. Luego de casi 4 años de retrasos y decenas de millones de dólares invertidos, las compañías petroleras eran libres de iniciar la construcción y en marzo de 1974 las obras oficialmente empezaron. Se trabajó durante todo el año, con los trabajadores enfrentando condiciones gélidas y meses de continua oscuridad del invierno de Alaska. A pesar de eso, el oleoducto ofrecía salarios hasta 3 veces más que el promedio y la fiebre del oro moderna empezó con hombres y mujeres de todas partes de los Estados Unidos queriendo trabajar en la obra. Era tanto el influjo de trabajadores que pueblos a lo largo de la remota Alaska crecieron en población. La población de Valdez incrementó de 1.350 en 1974 a 8.253 2 años después. Junto con el incremento poblacional también vino un incremento de criminalidad, desde robos hasta asesinatos y prostitución. Y en muchos pueblos los criminales se encargaban de complacer las necesidades ilícitas de los obreros del oleoducto.
La venta de drogas, alcohol, que en el momento era ilegal para los obreros por órdenes de las compañías petroleras, y sexo prosperó en los pueblos a lo largo de la ruta de construcción, y eventualmente el crimen organizado infiltró las entrañas del proyecto. El robo de grandes cantidades de equipamiento de construcción, materiales e incluso camiones nuevos era algo común, pero para este punto las compañías petroleras estaban tan inmersas en el proyecto y tan ansiosas por su finalización que simplemente soportaron las pérdidas. Al final, el oleoducto fue completado en 1977 y el primer barril de crudo llegó a Valdez el 28 de julio de 1977. Por 3 años, miles de personas trabajaron en algunas de las temperaturas más extremas del planeta y los costos totales de construcción superaron un poco más los $8.000 millones. Sin embargo, el oleoducto permitió la extracción exitosa y segura de miles de millones de barriles de crudo que de otra manera permanecerían encerradas por décadas sin su construcción y garantizaron que las necesidades de petróleo de Estados Unidos serían subsanadas en casos de emergencia. Aunque hoy en día el transporte de crudo del oleoducto ha decaído ya que los campos en Alaska se están secando. A menos que nuevos campos sean desarrollados, cerrará, aunque con más desarrollo podría durar hasta 2075. ¿Te habrías arriesgado a trabajar a la intemperie para construir este oleoducto? Déjanos saber en los comentarios y también asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre, gracias por ver el video. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.